los impactos, cómo nos adaptamos para reducir la vulnerabilidad de los sistemas vivos, de los sistemas biológicos, de los sistemas humanos, productivos, a los impactos que ya se están presentando del cambio climático, lo vamos a ver, y también a los impactos que se consideran ya como inevitables en las siguientes décadas, independientemente que el esfuerzo colectivo humano sea de una magnitud de la cual hoy desafortunadamente no se vislumbra el suficiente nivel de ambición, a pesar de los muy positivos resultados que se obtuvieron en la última conferencia de las partes de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas, celebrada en Cancún. Todos escucharon durante 2 semanas. Delegados de 194 países estuvieron reunidos y se tuvieron resultados en términos relativos muy positivos. Pero vamos a empezar con la presentación. Me imagino que se apunto hacia acá. Ahí debe empezar bien. Entonces me voy a concentrar, les decía, en el tema de vulnerabilidad, impactos del cambio climático en diferentes sectores productivos. Un repaso muy rápido de algunas cuestiones que han ocurrido en los últimos años y en especial el año pasado. Y después vamos a dar un clavado a lo que es el estado del conocimiento en México sobre los impactos que ya se están midiendo y percibiendo del cambio climático. Bien, voy a pasar muy rápidamente algunas láminas para recordarles algunos de los muchos eventos extremos y tragedias, muchas de ellas claramente asociadas con eventos climáticos extremos, anomalías de estas que cada vez se presentan con mayor frecuencia e intensidad. De los más sonados, por supuesto, Brasil, también temperaturas extremas de frío en algunas partes de Rusia, y hablaremos en un rato por qué, si estamos hablando de cambio climático, calentamiento global, por qué también metemos en esto el que haya situaciones de climas extremos en cuanto a temperaturas bajas. Esto parecería una contradicción, pero no lo es, y lo vamos a hablar en un momento. Por supuesto, en varias partes de Europa ha habido trombas, inundaciones, lluvias extremas, realmente sin precedente. La clave aquí es que lo que está ocurriendo en los últimos años, y de manera cada vez más clara, medida con mucha certidumbre, es que lo que solía ser una variabilidad climática normal, esto es, de que había históricamente algún año o años en donde se tenían heladas extremas, mucha precipitación, mucha sequía, etc. Pero esto respondía a cuestiones de una variabilidad normal de manera histórica en los últimos siglos. Lo que ya no hay ninguna duda es que hay ahora, en los últimos años, tomemos la última década, tendencias muy claras a una mayor frecuencia y severidad de los eventos climáticos extremos. Por supuesto, ustedes también, bueno, Veracruz, no les tengo que hablar mucho de lo que pasó aquí en Monterrey. En China ha habido tremendas catástrofes el año pasado. En Pakistán, millones de personas desplazadas y afectadas. En Oaxaca, deslaves, inundaciones, etc. Tremendas olas de calor el año pasado. Incendios sin precedente en Rusia, recordarán, en grandes extensiones de Rusia y algunos de los países vecinos. En fin, todo eso lo que quiero decir es que representa perfectamente, cae perfectamente dentro de esa tendencia ya muy bien establecida de una mayor severidad y frecuencia de eventos climáticos extremos. No con ello quiero decir que sería correcto o sería riguroso el expresar de que cualquier cuestión climática extrema en cualquier parte del mundo, decir ese es el cambio climático. No, lo que hay son tendencias claramente medidas porque hay una serie de eventos que los científicos han documentado con absoluta claridad. Y eso, a pesar de que hay por ahí algunos grupos minoritarios, pseudocientíficos, con enorme presupuesto por algunas compañías muy bien identificadas, que son muy eficaces en utilizar medios de comunicación para todavía cuestionar si hay o no cambio climático, con la finalidad solamente de extender por varios años, o si se puede, décadas, los actuales patrones de consumo, de producción, y sobre todo basar nuestra economía
y la definición que muchos comparten de prosperidad en un muy intenso uso de los recursos naturales y en particular intenso uso de los combustibles fósiles. Pero no crean este tipo de cuestiones, lean, documentense mucho, consulten lo que miles y miles de científicos muy calificados de todo el mundo y que no tienen otro interés que el generar información científica rigurosa y compartirla con todos. Documentense, vean lo que nos están diciendo. Bien, les decía que está perfectamente demostrado que a partir de la revolución industrial, hace 150 años, un poco más quizás, empezamos por una serie de actividades humanas, fundamentalmente la quema de combustibles fósiles y cambios de uso del suelo, que dicho de otra manera es la eliminación de ecosistemas nativos, de bosques, de selvas, ya sea templadas, tropicales, que eran grandes reservorios de carbón, que han sido modificados para procesos de urbanización, para caminos, para agricultura, ganadería, y con ello se ha liberado millones y millones de toneladas de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero que tienen la peculiaridad, además de absorber radiación solar y funcionar como una cobija del planeta, que muchos de ellos tienen una vida media en la atmósfera de más de 100 años. Esto es, una vez emitidos, se acumulan y va aumentando su concentración. Bien, esto está perfectamente documentado. Y yo no voy a sacar hoy aquí las gráficas de Al Gore ni las del IPCC, o sea, voy a usar poquitas de esas, me voy a concentrar en adaptación y en impactos y en vulnerabilidad. Entonces son pocas las cosas que les voy a mencionar relacionado con la ciencia básica del cambio climático. Bien, les decía hace rato que con frecuencia se habla de dos grandes vertientes. Se habla de la mitigación del cambio climático, y esto es la reducción de las emisiones contaminantes. Y por otro lado, como los impactos ya se están sintiendo y como es inevitable que haya más impactos aún en los siguientes años y décadas, tendremos todos que adaptarnos a esos impactos del cambio climático, reducir la vulnerabilidad y, por tanto, crear lo que se conoce como resiliencia o aguante o resistencia en nuestros sistemas humanos, biológicos, físicos, ¿no? Les decía, son de las pocas cuestiones factuales que voy a recordar. Se tiene documentado que las concentraciones originales, basales de dióxido de carbono en la atmósfera eran como de 280 partes por millón en la era preindustrial, y en el último reporte, ya de hace algunos años, ya andamos arriba de 380 partes por millón, y esto sigue subiendo 1 o 2 partes por millón por año, porque se van acumulando estos gases. Hay una correlación directa, aunque no lineal, entre mayor concentración de gases de efecto invernadero, mayor temperatura promedio en todo el mundo, mayor temperatura de la atmósfera. Con ello, al calentarse la atmósfera, se calienta también los cuerpos de agua, los océanos, y con ello se desencadenan una gran cantidad de efectos, de impactos que vamos a revisar. Les decía, bueno, está ya perfectamente documentado que hemos incrementado ya la temperatura promedio, algo así como 0.8 de grados, casi 1 grado centígrado. Alguien diría, eso no es mucho. Bueno, periodos glaciares o interglaciares se han desatado o han arrancado o se han modificado por variaciones de no más de 2 o 3 grados. Entonces, casi 1 grado centígrado es mucho. Y además los científicos nos dicen, hay un acuerdo ya, no solo científico, sino también, digamos, un acuerdo político y diplomático. Hay un reconocimiento que el esfuerzo de la comunidad internacional, trabajando en el marco de las Naciones Unidas, debe dirigirse a intentar que logremos todos reducir nuestras emisiones con la suficiente profundidad, rapidez, de tal manera que esa temperatura que hoy ya está cerca de 1 grado centígrado arriba de lo que debería de ser, que no rebase los 2 grados centígrados en promedio. No quiere decir que no habrá lugares donde se rebase hasta en 4 grados la temperatura promedio histórica, etcétera, en algunos lugares de África, pero ese ha sido una meta o un objetivo operacional, práctico, que se ha determinado, que con tremendos esfuerzos, que hoy todavía no están perfectamente armados, se pudiera alcanzar, pero que asume, aún cumpliéndose esa meta de no pasar 2 grados, de que habrá muy serios impactos en la agricultura, en la pesca, en las sociedades humanas, en la salud, en la biodiversidad, etc.
pero pareciera que esa meta de los 2 grados es aparentemente nuestra mejor apuesta y se ve lejana, se ve muy difícil de cumplir, pero no se nos ha escapado en términos prácticos todavía. Y bueno, por supuesto hay estimaciones de al ritmo actual de emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo, hacia dónde llegarían hacia finales de siglo el incremento de la temperatura y también otros parámetros como el incremento en el nivel del mar. Y bueno, ahí está. Desde luego hay una incertidumbre en cuanto a la imposibilidad de medir con precisión, pero lo que no hay ninguna duda, desde luego, es la dirección del cambio. Y de hecho, para que nos preocupemos, por si no estamos preocupados, normalmente las estimaciones que se han venido haciendo, con alguna frecuencia, lo que estamos encontrando, lo que están encontrando los científicos es que se dan subestimaciones de las tasas de cambio y nunca una equivocación en la dirección del cambio. En otras palabras, las evaluaciones de hace algunos años hablaban de tasas de incremento del nivel del mar, de tasas de incremento de temperatura a un paso más lento de lo que hoy se está ya presentando, derretimiento de glaciares, de hielos perpetuos, etc. Y ustedes saben, cuando vemos aquí la parte de elevación del nivel del mar, que pudiera ser entre 28 y 43 milímetros hacia finales de siglo, alguien pensará, bueno, pues esto no parece ser mucho. No, basta que tengamos medio metro de elevación del nivel del mar para que tengamos que redefinir la geografía tal como lo aprendimos en la preparatoria o en la secundaria, si eran muy estudiosos. Y también en el caso de México, lo vamos a ver más adelante, hay amplias zonas, especialmente del Golfo de México y del Caribe, en donde medio metro de elevación del nivel del mar significa que el mar puede penetrar en algunos lugares 20 o 30 kilómetros. Entonces realmente es una situación muy grave. Algunos de los datos duros de estas tendencias recientes de los últimos años, bueno, 9 de los años más cálidos que se han registrado en cientos de años están en la última década. Esto se presenta permanentemente, casi siempre lo que está ocurriendo es que viene un nuevo año y le borramos el menos caliente de los últimos 10, que casi siempre es el más remoto, ¿no? Hay alguna pequeña diferencia, pero esto ya no es una casualidad, ya no es que la abuela nos decía que en cierto año hubo mucho calor y fue un dato extremo, no. Los últimos 10 años en calendario tienen a los 9 años más calientes de la historia en promedio de la temperatura del planeta, ¿no? Y 2010 empató al 2005 como el año más caliente que se haya registrado. También ha habido extremos de precipitación, de humedad, etcétera, ¿no? Esta es una de las pocas gráficas que les voy a mostrar. Si no se alcanza a leer, lo que tenemos hasta arriba son estimaciones de lo que puede, más bien son observaciones. Esto no son proyecciones, son observaciones de lo que ya está ocurriendo. La primera lámina es el incremento en la temperatura global. La segunda es el incremento ya medido en el nivel del mar. Y el último, hasta abajo, que se ve un decremento, es en la cobertura de nieve y de glaciares. Y bueno, aquí las malas noticias. Lo que aparece ahí en una franja azul o casi negra y que dice línea base es la tendencia que llevamos actualmente de crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo, y lo que tenemos con colores en bandas anchas son diferentes trayectorias alternativas que implican diferentes grados de esfuerzo en la reducción de emisiones de todo el mundo en las siguientes décadas,